salud, belleza y más. Bueno, estamos de regreso. Continuamos con el doctor Moisés Casal. Así que nos quedamos, doctor, con esto del vértigo que mucha gente en la actualidad lo está padeciendo, ¿eh? Así es. Pues les comento nada más que el vértigo, para empezar, pues no es una enfermedad, ¿eh? El vértigo es un síntoma. Es un síntoma que tenemos que saber de dónde viene. Es como hablar de la calentura y la fiebre, del dolor. El dolor, la fiebre, son síntomas que tenemos que estudiarlos para saber de dónde vienen y atenderlos y tratarlos como tal. Pero no se compara, como decíamos ahorita, ¿verdad? No se compara un vértigo con una calenturita o un dolor leve, ¿verdad? No, es que es tremendo. Porque hay vértigos incapacitantes. Hay vértigos leves que en ocasiones no podemos distinguir entre mareo y vértigo. ¿Qué es diferencia? ¿A qué grado llegamos cuando ya es incapacitante? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de un vértigo incapacitante, para empezar, es una alucinación del movimiento. Estamos sintiendo todo, que nos hundimos, que nos vamos en un abismo, que el techo se desploma, que las paredes se caen, que me quiero levantar y me pierdo el equilibrio, me caigo. Y cuando esto aumenta, vienen náuseas y llega ocasión en que hay vértigos, y es de este vómito en proyectil. Entonces un paciente, imagínense, con vértigo, mareado, atarantado, con náuseas y vómitos, nos lleva luego a otras complicaciones, como es la deshidratación, se incapacita el paciente y es tremendo eso. ¿Pero qué lo ocasiona el vértigo? O sea, ¿por qué tanta gravedad? Son muchas las causas que ocasionan el vértigo. Y hay vértigo de origen periférico, o sea, del oído interno. Y hay vértigo de origen central, o sea, a nivel cerebeloso, del cerebro. Entonces tenemos que identificar, diferenciar cuál es vértigo de oído periférico o de origen de oído interno y vértigo de origen central o del cerebro. Para esto es muy importante la clínica. Con la clínica nosotros hacemos el 90 y tanto % del diagnóstico. Cuando tenemos duda o queremos confirmar o descartar, entonces hay otros estudios audiológicos y otoneurológicos, como son las audiometrías, las tonales, impedanciometrías, en fin, estudios otoneurológicos ya son más sofisticados. Tenemos duda también del diagnóstico, queremos ir más adelante, bueno, pues tenemos tomografías, tenemos resonancias magnéticas del oído interno. Esas son las pruebas que se hacen para definir. Ándele. Y del cerebro. Entonces ya con todas ayudas que tenemos, y las tenemos aquí en nuestra mano, es fácil, pues no es fácil, pero sí relativamente fácil hacer la diferenciación entre vértigo de origen periférico y de origen central. Muy importante. ¿Cuáles son las múltiples causas también? Pues, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente cardiópata, paciente obeso con sobrepeso. ¿Y cuando no se sufre nada de eso? Cuando no se sufre nada de eso, una laberintitis, o sea, inflamación del laberinto, una perforación de la membrana timpánica que está repercutiendo a nivel del laberinto, que es el órgano posterior del oído interno, traumatismos, golpes, accidentes, un balazo, un ruido intenso, produce un acúfeno, produce un vértigo, un golpe con la mano abierta, un cuadro de tipo viral, respiratorio, sonarse fuerte. Pues son muchas cosas. Es multifactorial. Por lo tanto, el vértigo, repito, no es una enfermedad, es un síntoma y cada paciente es diferente. No es lo mismo el vértigo que pueda tener usted, Sara, como el vértigo que puede tener mi abuelita o el que puedo tener yo, o el que puede tener el niño. El mío es fatal, es el de vómito y caigo en cama. Cada paciente dice lo mismo, es fatal, porque es cierto, es fatal, y más horrible cuando es así incapacitante. Sí, es por terrible. eso le digo, ya cuando llegas al vómito, entonces, no es tremendo, ahora, pero ¿cuál es el manejo para esto? Más importante ¿cómo para se trata? Ándale, el manejo, ya dijimos, primero conocer la causa, y sobre eso nos vamos. Pero mientras encontramos el origen, la causa, ¿qué hay que hacer? Número 1, fundamental, reposo. Absoluto. Reposo absoluto en casa, en cama o en el hospital. Número 2, silencio. No teléfono, no ruido, no nada. Número 3, apagar las luces, no leer, no ver la televisión, no computadora, o sea, no trabajar con los ojos, que descansen los oídos. Y lo más importante, sedar al paciente, tranquilizar al paciente, relajar al paciente. Esos son el tratamiento de entrada, mientras encontramos la causa, el origen. Es tremendo. Es tremendo, pero así bueno. es. Y es muy común, y es más frecuente. Y es más común ya en estas fechas. ¿Y sabe cuál es lo último que estamos descubriendo que es
¿Por lo cual está aumentando? Por el estrés. ¿El estrés? El estrés es otro factor muy importante que está aumentando Es que ese estrés mucho. Bueno, viene a abrir una cajita de Pandora. Así Ay es. que sí, pero Así bueno, hay que controlar el estrés porque, Dios santo de la vida, El estrés esto y es el tremendo. escuatro y todo El hay que escuatro. controlarlo. Oiga, doctor, Mande, bueno, ya claro, hablamos sí. del oído. Así Lo es. más importante, los problemas más importantes, más comunes. Ahora vamos hablando de las afecciones de la nariz. De nariz. Que son, bueno, lo que requieren tratamiento médico, los más comunes también, ¿no? Los más comunes, bueno, pues tenemos, sobre todo aquí en Nogales, por ser un clima extremoso, por tener aquí en 24 horas las 4 estaciones del año en veces, lo más común son las rinitis de tipo alérgica y o vasomotoras, es decir, problemas inflamatorios de la nariz, que se produce esa inflamación, tapa la nariz, no respiran bien. No respiran bien. Hay comezón en la nariz, prurito, hay estornudos en salva, repetitivo, y esa comezón se va generalmente a los ojos, al paladar, a los oídos. Entonces, obstrucción, rinorrea, o sea, la secreción blanca, cristalina, transparente, que se resbala por aquí, en vez están platicando en veces, y hasta pena da que Y de repente- que de repente se le sale el moquito, porque y, ay, Pero es pues ya son clásico cosas que también. no Sí, no se impredecible, pueden ¿verdad? controlar. Claro, pero es la rinitis alérgico-vasomotora. Otros cuadros muy importantes son la rinosinusitis, es decir, problemas de inflamación de la nariz y de los senos nasales y paranasales. Es muy común, están íntimamente relacionados. Es raro que haya una rinitis pura, casi siempre hay rinitis y sinusitis, por la continuidad que hay. Sí. Muy frecuentes, desafortunadamente, en niños. Un resfriado maltratado, un resfriado mal cuidado, lo dejamos y nos produce una sinusitis. Está prohibido, le digo yo a mis pacientes, lo que hacen muchos o dicen muchas, déjalo que te corra ese resfriado. Déjalo te 2, salga 3 días, todo. que te salga todo. No es cierto. Un resfriado es una enfermedad, hay que atenderla de inmediato para evitar complicaciones en los senos y en los oídos y en la garganta. Que está- Entonces es una está- causa íntimamente comunicados, comunicados, relacionados. Entonces eso es muy Pues, importante es también, muy la rinitis, importante. la rinosinusitis. Y además los problemas ya de complicaciones, como son problemas de adenoides, problemas de pólipos nasales, problemas de fracturas y desviaciones del tabique por golpes, por Por traumatismos, golpes, etcétera, etcétera. Que es muy común Pero- que los chavos se golpeen jugando fútbol, que corriendo, bueno, más bien los niños, ¿no? sí. Son los que sufren estas... Y adultos y jóvenes en Sí, los accidentes también. automovilísticos, Exacto. en bicicletas, motocicletas, tantos golpes Pero y bueno, pleitos que la hay, nariz. ¿verdad? La nariz. Nos vamos a ir a corte, pero al regresar vamos a hablar. Señora, ponga mucha atención porque si su marido ronca, se va a enterar por qué ronca, ¿verdad, doctor? Nos vamos Así a es. corte, regresamos. Muy importante. Sí. En un momento más regresamos. Salud, belleza y más.